Buenas noches a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a nuestra plática informativa sobre nuestro diplomado avanzado en estadística multivariada. Les saluda José Luis Flores, compadre, director académico del instituto, quien el día de hoy estaré acompañando al doctor Jaime Camacho García, quien nos estará compartiendo en breves minutos pues todos los pormenores al respecto de los contenidos temáticos y la dinámica del trabajo que tiene planeado para este diplomado. Bienvenido doctor Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por la invitación a participar en este diplomado. Es un gusto conocerlos. Excelente, pues vamos entonces a dar inicio a esta plática. Tenemos una agenda, pues es ágil, no pretendemos tampoco distraerles demasiado, pero sí dejar perfectamente claro, totalmente claro, todo al respecto de lo que estaríamos nosotros trabajando en este diplomado. Vamos también a trabajar un poquito al respecto de los objetivos. Vamos a hablar sobre nuestro sistema de enseñanza, nuestro sistema CEPA Estadística, dentro del cual por supuesto está insertado este diplomado y que pues brinda la oportunidad de tener una experiencia de aprendizaje evidentemente ordenada, organizada en términos del nivel de dominio y en términos de el área de especificidad en la cual se va a hacer uso de la herramienta estadística. Y después de eso cederemos la palabra al doctor Jaime Camacho para que pues nos hable un poco sobre pues el perfil de ingreso de los estudiantes en el diplomado, el contenido evidentemente temático, que es seguramente lo que más les interesa, qué temas se van a abordar específicamente al respecto de ello. Y ya para el final de esta plática, pues tendremos un espacio de preguntas. Por supuesto, los invitamos a que en cualquier momento nos hagan saber todas sus dudas. Lo pueden hacer la manera más organizada de hacerlo es a través del chat de Zoom. Ahí ustedes ponen sus preguntas, se quedan registradas y en el momento oportuno vamos respondiendo todas y cada una de esas preguntas para que no tengan mayor problema. Y bueno, ya evidentemente al final hablaremos un poco sobre la forma de trabajo del instituto, la dinámica de enseñanza, la metodología que tenemos nosotros dentro del instituto y por último, pues ya cualquier duda que tengan al respecto de los procesos administrativos de inscripción, los requisitos de admisión, los planes de pago, las becas que tenemos por supuesto para ustedes, también las estaremos tocando al final de nuestra sesión. Y además, por supuesto, les vamos a compartir ahora mismo algunos links, un link para empezar que ustedes les voy a pedir que conserven, lo vamos a estar compartiendo a lo largo de la sesión. Nuestro e-learning booklet, que son pues nuestro documento en donde tenemos pues organizada toda la información al respecto de este diplomado. Ahí pueden encontrar pues prácticamente fechas de inicio, el temario, evidentemente todos los entregables que son las insignias digitales, las constancias y por supuesto el diploma que se entrega al final del diplomado y que pues cuenta con una validez curricular por 120 horas de trabajo y de formación. Toda esa información la pueden encontrar ahí e incluso el día de mañana van a encontrar en ese e-learning booklet el acceso directo a la charla que estamos ahorita teniendo. Por si evidentemente alguno de ustedes tuviera alguna situación, tuviera que salirse de la sesión, no pudiera concluir, o incluso quienes se van a ir sumando al rato, se los recordaremos conforme se vayan sumando. No pasa nada si no estuvieron en los primeros minutos, porque el día de mañana tendrán toda la grabación directamente desde ese único link que les acabamos de compartir ahí en el chat de Zoom, ¿vale? Entonces es importante que lo sepan, que lo tengan ahí presente. Y pues sin más preámbulos voy a empezar compartiendo pantalla para hablar de estos primeros aspectos que hemos mencionado y una vez tengamos ya esas situaciones resueltas al respecto de nuestro sistema de enseñanza y los objetivos del diplomado, empezaremos
con la exposición del doctor Camacho. Entonces, comparto pantalla para que puedan ir viendo pues lo que vamos a ir exponiendo, para que pues lo tengamos claro. Entonces, bueno, primero que nada les muestro el e-learning booklet, que el link pues que les acabamos de hacer llegar al chat. Les invito, de hecho, si alguno de ustedes tiene oportunidad, puede acceder a través de su celular a este e-learning booklet, o incluso si están viéndonos ahora mismo en computadora, que es como siempre recomendamos vivir la experiencia de aprendizaje en el instituto, pueden tener una parte de su pantalla viendo la proyección que ahora mismo estamos transmitiendo vía Zoom, y la otra parte de su pantalla, la mitad de la pantalla, la pueden tener justamente para estar viendo lo que les acabamos de compartir. Incluso pueden irse adelantando, pueden ir viendo todo lo que contiene, porque más que un folleto electrónico, el e-learning booklet para nosotros es un contenido didáctico, es un material didáctico que no solo tiene la misión de informarles, de dar pues evidentemente respuesta a todas las cuestiones técnicas o administrativas de inscripción, sino que también es en sí misma una experiencia de aprendizaje. Sin estar todavía inscritos en nuestra plataforma de última generación, se pueden ir dando una idea del tipo de recursos interactivos que utilizamos a lo largo de nuestras sesiones. Entonces, por ejemplo, pueden ver, como ahora mismo lo están viendo en pantalla, una breve encuesta. Puede incluso pues sentirse en libertad de responderla. De hecho, nos gusta mucho ir participando con ustedes en estas sesiones. Quienes ya hayan podido acceder al link que les compartimos y ya estén dentro del recurso, pueden encontrar aquí una encuesta. ¿Cómo se enteraron del diplomado? Son página web, redes sociales, ya conocían el instituto, porque finalmente este diplomado está ampliamente recomendado para todos aquellos estudiantes que en su momento tomaron el diplomado en análisis estadístico con SPSS, que digamos es nuestro diplomado base, o quienes también en su defecto hayan tomado el diplomado de introducción al pensamiento estadístico y después hayan tomado algún otro curso o diplomado ya en específico sobre algún tema y quieran continuar a este tercer nivel de especialidad, que es en el cual se encuentra inmerso el diplomado de análisis estadístico multivariado. ¿En qué sector se desenvuelven? Siempre les digo, vaya, una de mis funciones en el instituto, más allá de la dirección, es en la parte de la Academia de Análisis de Datos, es tratar de contribuir un poco en la, digamos, alfabetización estadística, porque es común, y lo comento a menudo, que no perdamos de la reflexión que pues la estadística como herramienta matemática realmente es utilizada por un mayor porcentaje de personas fuera de esa área que dentro de. Es decir, el 80, si no es que más, en porcentaje de nuestros usuarios de estadística tienen como formación pues las ciencias médicas, el marketing, las ciencias administrativas o la economía, las finanzas, vaya, cualquier área que se nos pueda ocurrir, excepto la parte matemática. Y es por eso que se vuelve un reto interesante la formación de recursos humanos en esta temática. Justo para ello tenemos diseñado esto que les comento. Es importante que conozcamos qué es nuestra ruta de aprendizaje. Pero bueno, insisto, antes de llegar a eso, pueden aquí empezar ya a participar. Por ejemplo, Minor Josué Palma, de Guatemala, Ciencias e Investigación. Bienvenido, Minor, de nueva cuenta, por acá al instituto. Tenemos acá, por supuesto, también todo al respecto de la validez curricular, de la oferta académica que tenemos. Aquí es donde mañana va a estar ya el video de la plática informativa que estamos teniendo ahora. Esta es la plática informativa de otro diplomado, pero mañana se sustituirá por el video que ahora mismo estamos grabando con ustedes. Y bueno, me gustaría ir simplemente a mostrarles los objetivos.
ya el doctor Camacho profundizará sobre la temática, pero quisiera que observáramos brevemente los objetivos para que entendieran con ello un poco mejor la ruta de aprendizaje que les hemos propuesto y puedan decidir ustedes si ya es este el diplomado que les correspondería o en el que se sentirían mucho mejor y le sacarían mayor utilidad. Este diplomado tiene como objetivos el trabajar la estadística multivariada, ¿no? Recuerden que la estadística tiene muchas formas de clasificarse, ¿no? La estadística descriptiva y inferencial. La inferencial suelen dividirla en paramétrica y no paramétrica. También hay quienes pueden o suelen dividir la estadística en evidentemente univariada y multivariada, y otros muchos formas de clasificarla. Pero si bien es cierto, la manera clásica de diferenciar o dividir la estadística inferencial es la de la paramétrica y no paramétrica, realmente en el uso cotidiano de la estadística como herramienta de análisis para las y los científicos en el mundo, va más que en esa clasificación de paramétrica y no paramétrica, realmente va más orientada a la estadística univariada y multivariada, dentro de la que distinguimos en este caso, en la multivariada, pues aquellos modelos que se pueden construir para analizar conjuntos de variables diversas, causales o independientes, y el efecto que van a tener sobre las variables dependientes. Y justamente suelen conocerse como técnicas robustas, porque permiten tener una mejor descripción de la realidad que en sí misma es compleja. Pocas veces, salvo en algunas cuestiones probablemente experimentales, solemos encontrar nosotros un modelo que explique un fenómeno de la realidad y que tenga solamente una o dos o tres variables. Por lo regular, cuando queremos explicar un fenómeno de la realidad, sobre todo, por ejemplo, los fenómenos sociales, estamos viendo siempre cómo un grupo de variables interactúan entre sí y cobran efecto sobre otro grupo de variables. Y para poder explicarlas, para poder definir cuál es el peso que tienen, pues se puede hacer uso de la estadística multivariada. Aquí pueden ver los objetivos que en breve nuestro docente, el doctor Jaime Camacho, les explicará ya con respecto de los temas. Pero bueno, por último, antes de que cedamos micrófonos al doctor, simplemente quisiera recordarles que para que puedan ustedes sentirse orientados al respecto de en qué nivel puedo tomar yo este diplomado y en qué nivel terminaré este diplomado, les mostramos esta ruta de aprendizaje que también está dentro de los contenidos de valor que les hacemos llegar a través de nuestro WhatsApp o a través del chat para que lo tengan. Este mapa les permite a ustedes posicionarse con respecto de dos variables importantes. ¿Cuál es el nivel de dominio que tienen y a qué nivel de dominio desean llegar? Nosotros hemos dividido 10 niveles de dominio en la estadística en nuestra academia dentro del sistema de enseñanza para la estadística conocido como CEPA. En este sentido, si ustedes observan, nuestro diplomado de análisis estadístico multivariado se encuentra en un nivel de dominio que va del intermedio al avanzado. Estamos hablando de un nivel de dominio entre el sexto y el séptimo nivel, a partir del cual tú podrás avanzar prácticamente hasta un nivel de dominio avanzado. Es por eso que les decíamos a nuestros exalumnos que este diplomado es más que recomendable para aquellos que ya han tenido una experiencia previa, por ejemplo, en el diplomado número 8, que es nuestro diplomado clásico, que ya tenemos bastantes años de impartir, que es nuestro diplomado en estadística y análisis de datos con SPSS, que sentó las bases y por supuesto les permitió tener al menos un conjunto de pruebas multivariantes, pero que no permitió por la extensión del diplomado profundizar en técnicas multivariantes y análisis regresionales que están contenidos dentro de este mismo. Por eso les decía, si alguno de ustedes ya ha tenido una experiencia previa con nosotros y estudió el diplomado de pensamiento, que es para quien prácticamente no sabe nada de estadística, más adelante probablemente tomó algún otro curso
podría ser el 32, avanzado de no paramétrica, o algunos sobre estadística bayesiana, y ha seguido preparándose, pero quiere ahora ya meterse de lleno en la estadística avanzada, robusta, multivariada, pues este sería su andar. Para el caso de los que tomaron el diplomado 8, pues ya directamente terminándolo, sin lugar a dudas, este sería el camino correcto. La segunda variable es la especificidad, y eso también es importante que lo sepan. Prácticamente todos nuestros diplomados que se encuentran del 1 al 5 en términos de especificidad son diplomados generales. ¿Qué significa esto? Que se trabaja la estadística a profundidad para aplicarla en cualquiera de los campos disciplinares que vemos aquí a la derecha. Ciencias de la salud, físico-químicas, sociales, económicas, en ingenierías, en ciencias ambientales y agrícolas. Es bien enriquecedor el trabajar en estos diplomados, quienes ya nos han acompañado darán cuenta de ello, porque podemos tomar ejemplos de todas esas áreas. Los estudiantes incluso a veces aportan en sus preguntas o en sus propias tareas, cuando las analizamos en los foros o en los ejercicios, cómo aplican y cómo utilizan la estadística en cada uno de estos territorios disciplinares. Pero finalmente, lo más importante acá es la estadística. Cuando ya estás orientado a aprender estadística específicamente para un área, pues tenemos algunas otras ofertas, como el diplomado en bioestadística, que sería un diplomado igual de avanzada, pero ya específicamente en la estadística dedicada a las ciencias de la salud, biológicas y genómicas, ¿vale? Entonces, prácticamente, si tu idea es continuar formándote en la estadística, no importa si eres de las ciencias biológicas, de la salud, de físico-químicas y de sociales, y ya te encuentras en un nivel de dominio intermedio de la estadística y ahora deseas meterte en los territorios de las ecuaciones estructurales, de los análisis de correspondencia y demás, este sin lugar a dudas es el diplomado correcto. Les hemos ya dejado en el chat el link de este mapa para que lo tengan sin mayor problema y puedan estar trabajando en él, ¿no? Y también, pues, si quieren saber un poco más de nuestro sistema de enseñanza, les vamos a compartir el link de nuestra página web, en donde, pues, describimos todo esto a profundidad, todo nuestro sistema de enseñanza, todos los cursos, diplomados que tenemos, para que no tengan mayor problema. Y finalmente, ahora sí, vamos a ceder micrófonos. Voy a presentar formalmente a nuestro docente del diplomado, maestro titular, que nos ha acompañado en esta aventura de impartir el diplomado, incluso de la revisión del mismo, y quien estará evidentemente ahora hablándonos más a detalle de cuáles son los temas y la utilidad que podrían encontrar en este diplomado, así como el perfil de ingreso idóneo. El doctor Jaime César Camacho García es especialista en el análisis de planeación y evaluación con enfoque en informes estadísticos, auditorías y control presupuestal. Tiene una sólida formación en ciencias biológicas. Ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia y a la investigación en el ámbito universitario, en asignaturas como métodos de investigación, bioestadística, ecología, tanto a nivel de enseñanza, licenciatura como de posgrado. Además de su labor académica, ha colaborado en proyectos de investigación a nivel federal y ha sido jefe del Departamento de Sectores Ambientales y Sociales en la Subdirección de Estrategia Tecnológica Sectorial de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del CONACYT. Pues ahora sí, dejaré de compartir pantalla. Por supuesto, cedo el micrófono al doctor Camacho. También déjeme darle permisos para compartir, para que pueda utilizar toda la pantalla para usted. Muchísimas gracias, Jaime. Aquí voy a estar con usted para cuando termine su exposición resolver ya las últimas dudas y dar la ronda de preguntas. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, maestro José. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos a platicar acerca del diplomado.
Estoy seguro que les va a gustar mucho la estructura. Y justo voy a comenzar a compartir mi pantalla. Modifico un poquito la estructura de la presentación. Prefiero comenzar con la parte interesante de la estadística multivariada y después el perfil de ingresos de ingresos de los estudiantes. Esto con el objetivo de poder primero invitarlos a qué es esta bonita estadística multivariada. Entonces voy a compartir mi presentación. Agradezco por la presentación, que le fue bastante atinada, muchos de los puntos importantes acerca de la estadística, y sobre todo continúo con lo que nos comentaba el maestro José, acerca de que muchas veces nosotros comenzamos en un área y de repente ya estamos en la estadística. Seguramente les ha pasado a ustedes o les pasará que de repente no veían quizás en su formación académica involucrarse tanto en la estadística, y por diferentes razones siempre terminamos en la estadística. Y es una de las áreas muy bonitas de las matemáticas, porque nos permite comprender muchos de los aspectos que quizás de repente pasan desapercibidos. Y esto lo podemos ver desde cosas tan sencillas como cuando nosotros decidimos comprar algún producto. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos, revisamos las características del producto, vemos si hay opiniones, y con base en eso pues ya nosotros podemos decidir. Es una forma esencial que nosotros podemos intuir algo, pero no necesariamente puede ser la más acertada. Entre más información tengamos, por ejemplo, del producto, nosotros podemos tener una mejor decisión de compra. Y es justo, y aquí es donde la estadística nos ayuda bastante. Entonces, quiero comenzar que nos podamos conocer un poco más. Les voy a compartir a través del chat el siguiente enlace para que nos hagan llegar a las respuestas de un par de preguntas. Voy a cambiar de página para desplazarme a la siguiente página de la actividad. A través del enlace pueden acceder a este sitio para que nos puedan responder dos preguntas. La primera es, queremos saber y conocer por qué les interesa la estadística multivariada. Como ya había comentado el maestro José, muchos de ustedes ya tomaron el curso y ellos seguramente tienen ese interés de profundizar en ciertas técnicas, quizás por su profesión, por su trabajo en el que están realizando ahora, o quizás algún proyecto de investigación, etc. Entonces me gustaría que nos pudieran platicar acerca de su interés por la estadística multivariada. Ya tenemos la primera respuesta. Aplicación en marketing. Justo creo que es una de las áreas en las que mayor uso de este tipo de técnicas están utilizando actualmente. Hay un sinfín de preguntas y respuestas que se pueden obtener a través de estadística multivariada. De hecho, algunas de los ejemplos o casos de estudio que utilizaremos durante el diplomado están relacionados con el marketing, decisiones. Modelos factoriales, interesante aplicación. Los modelos factoriales voy a explicarlos un poquito más adelante, pero en general nos ayudan a agrupar variables, ¿no? ¿Qué nos pueden decir que unas variables están más cercanas que otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso se puede aplicar como decía el profesor José, se pueden aplicar a cualquier área, ¿no? No importa que si de repente que somos más hacia negocios, o que somos de economía, o si ciencias de la salud, los modelos factoriales los podemos aplicar en diferentes aspectos, y de hecho el objetivo es que se puedan trabajar diferentes bases de datos desde diferentes perspectivas, no siempre como con la misma base de datos todo el tiempo, ¿no? Diferentes, para que nosotros podamos enriquecer también su experiencia. Vamos un par de minutos más. Podemos pasar a la siguiente. Factor de riesgo a la salud. Muy bien, vemos que tenemos ya por lo menos tres áreas diferentes. Entonces, por lo menos ya vamos a poder enriquecer, sobre todo cuando discutamos los resultados de los análisis. Algo muy importante es, por ejemplo, esa información, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que puedo interpretar? Y en este caso, por ejemplo, en el factor de riesgo a la salud,
Aquí es importante que de antemano la experiencia o el conocimiento previo del especialista en cada uno de los temas, como son ustedes, a partir pueda tomar decisión. En mi caso, que es, a lo mejor no conozco esas variables, esa problemática, pues a lo mejor mi interpretación se va a quedar en la parte de estadística. Pero sumando a la información que ustedes ya tienen para entender ese problema, se va a enriquecer mucho mayor. Recuerden que eso también es importante, así como conocer las herramientas estadísticas, también es importante conocer la temática. Ya están subiendo más respuestas. El efecto de variables independientes. Básicamente, adelantando un poquito, este tema lo vamos a ver con profundidad en la unidad 3, donde justamente vamos a estudiar el efecto de múltiples variables independientes sobre las variables dependientes. Entonces, veremos diferentes pruebas que nos pueden ayudar a comprender esa dependencia entre las variables. Y tecnología en alimentos. Definitivamente, cuando nosotros analizamos un producto, lo podemos analizar desde diferentes perspectivas, ya sea desde términos de producción, en términos de logística, incluso relacionado con el marketing. Entonces vamos a tener múltiples variables que nos pueden ayudar a tomar decisiones en el caso de tecnología de alimentos. Entonces, como podemos ver, existen diferentes áreas y creo que eso nos va a poder tener una mayor amplitud, como les decía hace rato, al momento de explicar el aporte que cada uno tenga de ustedes hacia los resultados va a enriquecer. Entonces, creo que esto también va a ser una experiencia para todos, en la que todos también aprenderemos un poco de todos los temas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es su objetivo de profundizar en la estadística multivariada? Ya vimos que les interesa en particular por algunos casos relacionados con su área, pero bueno, ahora, ¿cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde lo quieren caminar? Habrá muchos que les interese el continuar su formación a través de estos diplomados. Quizás alguno de ustedes ya lo quiere llevar a la práctica en su área profesional, o si están realizando alguna investigación. Actualmente, bueno, el poder decidir cuál es la mejor herramienta o conjunto de herramientas que les permitan obtener los mejores resultados. Entonces también vamos a dar un par de minutos y ya conociendo un poco más de sus intereses, ya podemos presentarles acerca de las características del diplomado, el perfil de ingreso y egreso y el temario, para finalmente pasar a una sesión de dudas o comentarios, y para finalizar resolveré todo lo que ustedes requieran. De todas maneras, recuerden que va a estar en la plataforma. Si tienen alguna otra duda o comentario, no duden en hacérnoslas llegar. Bien, repaso. Ese es una muy buena objetivo. Como cualquier otra área que nosotros desarrollamos, el que nosotros dejemos de hacer cualquier disciplina se nos olvida, ¿no? Entonces, un constante repaso en este tipo de herramientas siempre nos van a ayudar, ¿no? Mejorar la calidad de publicación. Aquí podremos buscar qué herramientas te pueden ayudar a detectar cuáles son las mejores áreas o cuáles son las áreas más importantes en las que tú te debes enfocar para mejorar la publicidad, quizás en alcance o quizás en términos económicos que sea redituable. Control de procesos. Un tema bastante amplio, el de control de procesos. Identificar justo áreas de mejora en donde podemos innovar, o cuáles son esas áreas que quizás no están funcionando bien, pues primordial en cualquier área. Entonces, me da la impresión que ya tienen algo ya muy en mente, algo muy particular, y eso es bastante interesante, porque también eso nos puede ayudar a ajustar ciertos estudios de caso. Quizás si hay algún estudio de caso en particular que quisieran que discutáramos, pues lo podemos platicar y podemos adaptar el ejercicio, ¿no?
o también lo podemos dejar como una actividad de retroalimentación, de reforzamiento, para que también nosotros podamos continuar el ejercicio de aprendizaje fuera de las horas de clase. Y tomar mejores decisiones. En general, el objetivo de nuestra estadística, en particular la multivariada, es tomar las mejores decisiones. Como les comentaba, a veces de repente, de manera intuitiva, creemos que cierta solución es la mejor, y es un primer acercamiento y es muy válido. Sin embargo, el ser lo mayor, o tener la mayor objetividad para la toma de decisiones, pues nos puede ahorrar un montón de dolores de cabeza y sobre todo de dinero, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando en aspectos que involucren, por ejemplo, decisiones de marketing, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces me da gusto que vayan presentando. Al final, con las dudas y comentarios, espero que también puedan externar más dudas. También pueden hacer algunas sugerencias. Y bueno, pues vamos a finalizar esta actividad y pasaré a la presentación de nuevo. Muchas gracias por sus contribuciones. Es importante también que ustedes se mantengan participativos, ¿no? De antemano sabemos que de repente la estadística puede ser un poquito pesada, y sobre todo si ustedes ya vienen de estudiar o de trabajar, llegar a una clase de estadística, pues de repente puede ser un poco cansado. Entonces, el que ustedes se mantengan activos, eso también fortalece la interacción y un mejor seguimiento del curso. Y bueno, entonces comenzaremos a minimizar esta parte. Como ya nos lo había explicado el maestro José, en general la estadística multivariada vamos a estudiar una gran cantidad de variables, ¿no? Esto porque lo que hemos hecho desde una perspectiva reduccionista es buscar una o dos variables para explicar un fenómeno. Y creo que a todos nos queda claro que muchos de los fenómenos o de las características que ustedes mencionaron anteriormente están llenas de información, y esa información la podemos estructurar en múltiples variables. Y eso es mucho más enriquecedor que solamente buscar la explicación a través de una sola variable. Múltiples variables nos pueden dar otra perspectiva, o incluso podemos encontrar patrones que quizás con solo un par de variables no podríamos detectar. Y como ustedes saben, en nuestro alrededor, y sobre todo en su profesión, ustedes podrán detectar que cada uno de ustedes trabaja con una gran diversidad de variables. Podemos encontrar de cualquier tipo, y sobre todo que este tipo de herramientas nos va a permitir seleccionar las herramientas adecuadas para cada tipo de variables. Esto es algo muy importante tenerlo en mente, porque muchas veces el análisis estadístico requiere ciertas características de variables. Entonces, no podemos utilizar variables que sean continuas en herramientas estadísticas que requieran variables discretas, y viceversa. Entonces, es algo muy importante que ya debemos de comenzar a tener en mente, y que seguramente ustedes ya lo han platicado en los diplomados previos que han tomado. Entonces, por ejemplo, en una campaña publicitaria, nosotros podemos tener diferentes informaciones. Aquí solo me estoy concentrando en 4. Por ejemplo, el gasto publicitario, que lo podemos ver con una variable continua, pero también podemos registrar el número de clics en los anuncios. Podemos tener variables compuestas que provengan, por ejemplo, del número de clics del anuncio, y de esos clics, cuántos se volvieron en ventas efectivas, ¿no? Pero también tenemos información del público objetivo, es decir, quién son los que están revisando el anuncio, quién son los que están comprando, y de esos quiénes, pues tenemos información acerca de la edad, en dónde están. Podemos tener información, por ejemplo, el estado civil, etcétera, ¿no? Y si nos interesara quizás en este estudio de mercado alguna característica en particular, bueno, ese tipo de característica también estaría dentro de nuestras variables. Y para analizar esa información que tenemos, vamos a tener diferentes opciones. Y dentro continúo con esta explicación del profesor de cómo es dividir a la estadística. Entonces vamos a tener por un lado técnicas de interdependencia y técnicas de dependencia, que en general y de forma rápida
las técnicas de interdependencia lo que busca es cómo las diferentes variables están trabajando juntas, cómo se están relacionando entre ellas. Y las variables de dependencia es cómo un grupo de variables o variables están explicando a una variable. Entonces, recuerden esto, interdependencia, conjunto de relación entre variables, técnicas de dependencia, cómo unas variables explican a otras variables. Algunos ejemplos de estas herramientas que vamos a ver en el curso, por ejemplo, son los análisis de componentes principales. Esta es una técnica de interdependencia que nos puede ayudar a agrupar ciertas variables para detectar características importantes. Por ejemplo, si nosotros estamos revisando las calificaciones o el desempeño de los estudiantes, podemos tener múltiples variables que se relacionan con el éxito o las calificaciones de los alumnos, como son las horas de estudio, horas de sueño, las actividades extracurriculares que tengan, etcétera. Y de toda esta cantidad de variables que podemos tener, los análisis de componentes principales nos pueden ayudar a reducirlas y a transformarlas en nuevas variables que les vamos a llamar componentes principales. De esta forma nosotros podemos entender cómo se están comportando nuestros datos sobre estos nuevos componentes principales y podríamos obtener como resultado cuáles son esas características que están afectando o que están favoreciendo el desempeño de los estudiantes. Otra técnica es el análisis factorial. Aquí lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en una encuesta, nosotros podemos tener una encuesta de 20 preguntas y nosotros queremos conocer la satisfacción de los empleados para saber cómo se sienten en su empresa. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este tipo de encuestas, podemos detectar que quizás hay preguntas que no son tan informativas para nuestros fines y quizás hay otras que son más importantes. Entonces, este tipo de análisis factorial nos puede ayudar a detectar cuáles son las preguntas más importantes y cuáles son las preguntas que nosotros podemos retirar de esa encuesta para hacer más eficiente nuestra investigación de satisfacción. En el caso de técnicas de dependencia, tenemos el análisis de conglomerados. Aquí nosotros podemos utilizar, aquí en el ejemplo de marketing, retomando uno de los objetivos de sus intereses, es, por ejemplo, nosotros tenemos la información del comportamiento de compra de múltiples consumidores. Ahora, nosotros, de todas estas personas que están consumiendo los productos, quizás habrá consumidores que compartan ciertas características y otros consumidores que tengan otras características. Entonces, para poderlos identificar de una manera objetiva, podemos aplicar este análisis de conglomerado y nos ayudará a agrupar estos pequeños segmentos de consumidores. De esta forma, nosotros podemos tomar decisiones de mercadeo y diseñar estratégicas para cada grupo. Otro ejemplo es el escalamiento multidimensional. Continuando con el ejemplo del marketing, si nosotros queremos, por ejemplo, conocer, ¿no?, si nuestro producto tiene competencia o cuál es el producto que más competencia le está haciendo en términos de compra y venta, nosotros podremos utilizar esta herramienta para detectar quién es ese producto. Este escalamiento multidimensional gráficamente nos podrá mostrar qué producto está cercano al de nosotros, y con base en eso y conociendo sus características, nosotros podremos tener la decisión quizás de modificar nuestro producto, hacer algunos cambios para poder superar en términos de venta al producto de competencia. Entonces, todos esos ejemplos, como han visto, nos pueden ayudar a tomar decisiones, sobre todo porque actualmente estamos rodeados de información. Nosotros podemos obtener información en cantidad enorme, ya sea a través de redes sociales, a través de información interna de las empresas, y sobre todo esta información es crucial para tomar decisiones, y esto lo podemos aplicar a cualquier área, ¿no? Podemos verlo en atención médica, por ejemplo, el desde poder decidir cuál es un tamaño de muestra efectivo para probar algún medicamento. Necesitamos conocer los aspectos básicos de esta lista, y posteriormente el poder diseñar y poder analizar la información
que respalde que el producto es seguro para poderlo aplicar o comercializar. Entonces, y además de toda esta información, si ustedes en su área, independiente de la que estén, seguramente van a estar rodeados de mucha información. Y esa información, sin un proceso adecuado, pues se va a quedar ahí en un gabinete y seguramente va a pasar desapercibida y quizás no tomen las mejores decisiones. Entonces, el que ustedes tengan esta herramienta de estadística multivariada, van a poder desempolvar toda esa información para poder tomar decisiones, sobre todo que requieran una mayor complejidad por la cantidad de variables y de información que estén utilizando. Ustedes podrán encontrar con estas herramientas multivariadas relaciones complejas, como les decía, de repente tenemos tantas variables que mentalmente no podemos hacer esas asociaciones. Entonces, este tipo de herramientas también nos ayudan a reducir las variables en el sentido que nos ayudan a transformar para tener una menor cantidad de variables y nos puedan ayudar a tener una mayor comprensión de la información. Podemos hacer análisis de mercado y no solamente de mercado, sino puede ser también de índole política, médica, etcétera. Podemos aplicar toda esta información a ciencia de los datos, explotar toda esa información que podemos generar a través de investigación y también dentro de la innovación tecnológica podemos averiguar si hay algunos procesos que se pueden mejorar, si hay algunas características del producto o la tecnología que requieran mejorarse o identificar qué es lo que está mejorando o cómo se relaciona con otras tecnologías. En general, nuestro objetivo de este diplomado, ya se había mencionado, es que ustedes puedan desarrollar no solamente las habilidades, porque este tipo de software nos facilita un montón el poder seleccionar las herramientas de procesamiento de información, sino que también ustedes tengan ya ese conocimiento para que puedan decidir cuál es la herramienta más adecuada para poder aplicar, comprender y explicar el fenómeno o el problema que ustedes tengan a través del análisis de información. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan tomar decisiones informadas, decisiones que estén sustentadas matemáticamente hablando. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo tomar una decisión importante, quizás hablando en términos empresariales, simplemente porque tengo una sospecha. De esta forma, si yo respaldo mi información con herramientas matemáticas, podré estar dando sustento a mi sospecha o estar rechazando esa sospecha. Quizás lo que yo sospechaba no es correcto, ¿no? Y me está mostrando la estadística que la toma de decisión es hacia otra dirección. Ahora platicaremos un poco de los temas que vamos a ver. El temario está constituido por 3 unidades. La primera tiene que ver con los aspectos generales de este tipo de técnicas. Repasaremos el tipo de variables que vamos a utilizar durante el diplomado, cómo se clasifican estas técnicas multivariantes, que justamente ya les platiqué un poco acerca de la interdependencia y dependencia, y cuando usan ambas técnicas. Además, también algo muy importante es el tratamiento de los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de realizar cualquier análisis? Muchas veces, por las razones que sean, de repente no tenemos un dato, puede ser porque a lo mejor hablando en términos de medicina, el paciente ya no regresó, o ese día se cayó el sistema y no tengo información, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay datos perdidos? Pero también cuando hay casos extremos. Muchas veces nos encontramos que hay datos que son extremos en el sentido que son muy altos o muy bajos. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo detectarlos? ¿Nos conviene retirarlos o no nos conviene retirarlos? Eso es algo muy importante y hay técnicas para decidir qué hacer con estos datos atípicos y también para los datos perdidos. Hay diferentes técnicas que podemos aplicar y los requisitos en términos de la descripción de las variables en normalidad, homocedasticidad, linealidad e independencia de las observaciones. Estas 4 características las estaremos platicando y utilizando durante la aplicación de nuestras pruebas, porque sin ellas, o si no se cumplen este tipo de características de nuestras variables, no podemos utilizar las pruebas estadísticas.
Estos son nuestros supuestos que requerimos que se cumplan. Y lo estaremos platicando más adelante, en qué momento lo revisamos. Hay algunas pruebas que requieren volver a revisar, por ejemplo, la normalidad de los residuales. Algunas nos piden que de entrada primero revisemos estos supuestos y bueno, estos son los supuestos que estaremos platicando y atendiendo durante el diplomado. En la unidad 2 ya nos vamos a adentrar en las pruebas estadísticas de interdependencia. Platicaremos acerca de los análisis de componentes principales, cómo utilizarlo, para qué nos sirve, interpretarlos, el análisis factorial. Vamos a tener dos tipos, exploratorio y confirmatorio. Estaremos realizando un ejercicio de caso durante la clase y también uno de reforzamiento. Y como les decía, podemos platicar si alguien tiene un conjunto de datos que podamos utilizar para revisar como actividad de reforzamiento, lo podemos gestionar para poderlo realizar. Vamos a ver también análisis log lineales, conglomerados, y bueno, en esencia, todas esas herramientas de la unidad 2 nos ayudan a conocer cómo se están relacionando las variables y si es que podemos detectar algún grupo o similitud entre estas variables. Finalmente, en la unidad 3 vamos a ver las técnicas de dependencia, como lo son desde la regresión lineal múltiple. Recordemos que las de dependencia queremos conocer cómo una variable explica a la otra o cómo una variable puede explicar a muchas, ¿no? Eso es dependiendo de cómo lo veamos, y como regresión lineal múltiple o como un análisis multivariado. Vamos a ver correlación canónica, ANOVA de K-vías, que es como el hermano mayor de la ANOVA. Seguramente en los diplomados anteriores revisaron ANOVA de una vía y seguramente ANOVA de dos vías. Cuando hablamos ANOVA de K-vías, nosotros ya tenemos más factores. También vamos a ver el análisis de covarianza y el análisis multivariado, cuando tenemos más de una sola variable dependiente. Entonces, ahora continúo con la parte del perfil de ingreso, que es lo que necesitamos de ustedes. Bueno, como vieron en el seguimiento de aprendizaje, en la ruta de aprendizaje, vieron que ya deben de tener algunos conceptos básicos de estadística. Eso nos va a ayudar mucho. Tampoco se sientan que no los vamos a volver a platicar. También siéntanse con la confianza de decir, profesor, yo no me acuerdo exactamente a qué se refiere ese concepto y lo podemos volver a platicar. Pero sí es necesario que sí lleven una idea de a dónde vamos a dirigir este diplomado. Seguramente ya tienen conocimientos de SPSS, es un software bastante amigable. Seguramente por los otros cursos anteriores ya lo adquirieron, ya lo tienen, y como se han dado cuenta, tiene múltiples funciones este software. Entonces, el que ustedes conozcan más aplicaciones, más herramientas, pues le van a sacar mucho más provecho, eso porque también es muy importante dentro de su inversión en su aprendizaje, ¿no? Y bueno, el que ustedes cuenten con esas habilidades analíticas en busca de la resolución de problemas, como les decía anteriormente. Una cosa es conocer la herramienta, pero ustedes dentro de su área, su disciplina en que se desarrollan, ustedes son los expertos. Entonces ya deben de saber, bueno, es que estas variables son las más importantes y que me pueden ayudar a resolver este problema. Eso es algo que también ustedes deben de tener muy claro. Y bueno, y algo que definitivamente ustedes ya lo han vivido, y sobre todo algo que nos ha dejado la pandemia, es trabajar en un entorno virtual de aprendizaje. Sabemos que el trabajar en línea de repente puede ser un poco cansado, en el sentido que nos tenemos que mover, o de repente no podemos controlar situaciones como es que ya hay ruido en la calle, etcétera. Pero más allá de eso, el que ustedes puedan establecer rutinas de estudio. Recuerden que esto es una inversión para ustedes, y el que ustedes puedan aprovechar cualquier momento para poder mantenerse aprendiendo, pues es fundamental. Y también recuerden que se les da seguimiento a sus dudas en el transcurso de la semana. No, de repente no se vayan a sentir abandonados. Y bueno, y una vez que ustedes finalicen este diplomado, ustedes en su ruta de aprendizaje, bueno, ya habrán dominado técnicas generales, y ahora ya tendrán herramientas para comprender
datos mucho más complejos, ¿no? Y van a tener todas estas herramientas que ustedes podrán aplicar. Recuerden, los ejercicios que veamos, ustedes simplemente pueden ajustarlos a sus necesidades. Entonces, ya a partir de todo lo que trabajemos, ustedes podrán tener estas herramientas para poder aplicar todo esto al contexto de cada uno de ustedes, para que lo quieran aplicar. Tendrán una mayor experticia en el software, como les decía, el que ustedes ya hayan realizado una inversión en ese software y que además lo puedan seguir explotando. Entonces es una inversión que ustedes siguen aprovechando. Por otro lado, también la parte de interpretar la información. Esto es algo fundamental, que como lo habrán visto en otros aspectos de estadística, a veces quizás vemos un número y interpretamos que hay una significancia. Qué bueno, pero ¿y eso cómo se traduce a su área? ¿Eso qué nos está arrojando? Eso es algo fundamental, y a partir de eso, pues poder comunicar esa información. Bueno, yo estoy interpretando esto a partir de esta información, y a quién se la van a comunicar. Bueno, ya sea ustedes que estén representando alguna empresa o estén reportando alguna investigación, etcétera. Y finalmente, el que ustedes puedan tomar decisiones respaldadas a través de análisis multivariados. Recuerden que esa es la parte objetiva de nuestra toma de decisiones, buscar siempre estas herramientas que den respaldo a lo que nosotros vamos proponiendo. Entonces, ahora, una vez finalizada esta explicación, pues, espero sus dudas, comentarios, y pues muchas gracias por su atención. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de realizar las preguntas que requieran. Voy a dejar de compartir. Bien, doctor, le comparto. Tengo aquí algunas preguntas también que han estado. La charla se ha estado transmitiendo por redes sociales también. Y de las redes sociales tenemos ya ahí algunas preguntitas. Entonces, si quieres, las voy en lo que nos hacen preguntas aquí en el chat directamente. Poniéndoles algunas. Bueno, esta pregunta más o menos yo ya la fue respondiendo, pero de manera específica, ¿qué conocimientos previos necesito para inscribirme en este diplomado? Es una de las preguntas que más estuvo escuchando. Si quisiera decir en breves palabras. Sí, aquí es importante que ya conozcan algunos conceptos básicos de estadística, sobre todo de estadística descriptiva. Aspectos de, por ejemplo, la normalidad, homoscelasticidad, características que se han utilizado en pruebas que van desde pruebas de T, ANOVA de una vía, regresión lineal simple. Esto es importante para poder tener una mejor comprensión de algunos conceptos nuevos que verán o que reforzarán. Y por el otro lado, el conocimiento previo de la plataforma o del software de SPSS también nos va a ayudar. La ventaja que si no están muy familiarizados con SPSS es que es bastante intuitivo, y durante el diplomado de todas maneras los ejercicios los iremos haciendo paso por paso para que ustedes se sientan también guiados. No crean que solamente es decirles ahora resuelvan esto y ya, no, para nada. Vamos a irlo trabajando todos juntos, revisando los menús, qué significa cada menú, para que ustedes puedan también obtener el mayor provecho de cada clase. Justo la segunda pregunta que nos ponen aquí es esta de si el diplomado incluye enseñanza práctica, si se realiza práctica en la clase o en los ejercicios, o es solamente teórico. Consta de las dos partes. Vamos a revisar los aspectos teóricos generales de cada técnica. Esto es fundamental para comprender para qué sirve, ¿no? Mencionar algunos casos de cómo aplicar esa prueba, y posteriormente realizaremos un ejercicio práctico. Las bases de datos son diversas, hay diferentes temas. Hay algunas bases de datos que yo ya estuve trabajando para también facilitar un poco su uso con esto también ahorrarles un poco de tiempo durante hacer los ejercicios en clase, y nos dé tiempo, que además se va a complementar con actividades de reforzamiento para que ustedes sigan practicando. Esas test de reforzamiento serán otros ejercicios en el cual ustedes ya solos y con la guía ustedes lo puedan resolver. Esto porque, bueno, quizás en clase de repente todo lo escuchamos y se nos hace bastante rápido y muy fácil de comprender, pero de repente cuando ya estamos solos, ¡ay, caray! ¿Cómo se resuelve este ejercicio?
Bueno, para eso ustedes pueden revisar las notas, pueden revisar las instrucciones de la actividad y para que ustedes puedan resolver también el ejercicio en casa, ¿no? Además que les va a servir material para que ustedes lo puedan adaptar a sus necesidades. Excelente, excelente. Y bueno, también por último tenemos una tercera pregunta también que se podría dividir en dos. La primera, si gusta, la responde usted, y la segunda la responderé yo, que es si el diplomado está basado en algún software, si se utiliza un software, pues, ¿cuál es el que se utiliza en el diplomado? Sí, el software es SPSS. El instituto tiene convenio para que ustedes también puedan adquirir la licencia si no es que no la tienen o si ya lo cuentan. También es importante resaltar que existen diferentes versiones, cambian muy poco. Entonces, si ustedes tienen una versión viejita, tampoco sientan que es que ya no necesito la actual. No, ustedes pueden trabajar en versiones anteriores y también yo les sugeriría que aprovechen este convenio para que también puedan adquirir este software. Como les decía, es una inversión que ustedes pueden aprovechar. Entre más herramientas dominen, más podrán explotar mejor esta inversión de la adquisición del software SPSS. Es correcto, en efecto. Y bueno, no solamente eso, sino que además ahora como una de nuestras, tenemos un convenio, como ya lo ha dicho el doctor, es un convenio en donde ustedes pueden adquirir la licencia 6 meses, desde 3 meses hasta 2 años. Es una licencia de uso, digamos, de uso temporal, prácticamente como se pagaría hoy un Netflix, un Spotify, lo cual da una gran ventaja, porque cuando tú compras el software de uso definitivo, ya es tuyo para siempre, pero al año que entra, cuando sale una nueva versión, pues tienes que volver a hacer la inversión. En cambio aquí, por ejemplo, pues puedes comprar el uso durante un año. Cuando se termine el uso de esa licencia, renuevas con el mismo precio, pero ya en una mejor versión. Entonces eso también es importante que lo sepan. Y además, como una estrategia de lanzamiento para nuestro diplomado de multivariantes, estamos añadiendo en esta generación la licencia a los estudiantes que se inscriban en esta generación del diplomado de multivariantes, en la versión que se requiere para el diplomado, que es la versión estándar durante 6 meses. Prácticamente cubre todo el periodo del diplomado y todavía lo pueden seguir utilizando, y ya una vez terminando esos 6 meses mantienen el convenio y ustedes la pueden seguir renovando las veces que sea necesario, ¿no? Entonces es algo que específicamente para esta generación de este diplomado estamos incluyendo, ¿no? Es algo que es importante que sepan. Y bueno, en redes sociales esas eran las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de ya encaminarnos hacia el fin de la charla. Ya falta poco. Ya falta poco. Perfecto. Bien, pues, si no, por lo pronto no hay más preguntas, las pueden ir haciendo en cualquier momento. Vamos a ir ya a la última parte de la charla. Seremos breves para no distraerlos mucho y ya despedirnos en unos minutos de ustedes, tanto el doctor como su servidor. Agradezco, por supuesto, doctor Jaime, su participación. No se nos vaya por si tienen más dudas los alumnos. Regálanos unos minutitos y voy a compartir pantalla nuevamente. Ya es muy breve lo que les queremos mostrar. Bueno, simplemente algunas pues cuestiones particulares. Generalidades del diplomado, pues ya está por empezar, empieza el 28 de octubre este grupo de esta última parte del año. Va a tener las clases síncronas de 9 a 11 los sábados. Tiene una duración de 120 horas. ¿Por qué? Porque la forma, y con eso me voy a la otra parte, que es cómo hacemos la experiencia de aprendizaje, cómo logramos que las competencias se cristalicen y se adquieran los conocimientos en cada una y cada uno de nuestros estudiantes, pues a partir de un modelo educativo que hemos adaptado de modelos pedagógicos de avanzada, desde la perspectiva neurodidáctica y de perspectivas socioconstructivistas, en donde pensamos que la educación debe estar muchísimo más afuera
y no solamente en el entorno de las importantes y fundamentales clases con nosotros los docentes, pero que esta educación tiene que acompañarnos a lo largo de nuestra semana o a lo largo del periodo que tenemos entre clases. Estamos muy peleados con la dinámica de tomo mi clase 3 horas, se acaba, cierro el libro y no me vuelvo a preocupar hasta la siguiente clase. ¿Y esto por qué? Porque hoy está más que documentado, grupos de neurocientíficos y de pedagogas y pedagogos han documentado que pues la manera más amigable de pensar la educación pues debe estar basada en la forma en la que nuestra mente, nuestro cerebro o nuestra cognición adquieren los conocimientos todo el tiempo de la vida cotidiana, no solo los académicos, y que puede dividirse en 4 momentos. La etapa de asimilación, cuando los conocimientos nos llegan, los percibimos, la etapa en donde vamos integrándolos, la etapa donde los consolidamos y la etapa donde los recuperamos. Este ciclo de la memoria y aprendizaje está más que documentado desde ya hace bastante tiempo, pero hoy en día sabemos que es la forma en la que nuestro sistema nervioso procesa la información y en la que nuestra mente o cognición la va evidentemente almacenando y transformando. Pensado en estas 4 etapas, nuestro modelo educativo pretende que ustedes a lo largo de la semana entiendan que la clase es solo el punto de partida. En la clase buscamos siempre empezar con este proceso de activación, en donde pues ya sea con una dinámica de motivación, evaluando conocimientos previos, haciendo alguna pregunta como lo ha hecho nuestro docente, el doctor Camacho, a partir del Mentimeter, exactamente en este tipo de dinámicas, por supuesto ya en el territorio de los temas que van a ir viendo. Podría ser un ejercicio práctico, podría ser una pregunta detonadora, un análisis de caso, pero buscamos que despertemos la curiosidad al respecto del tema en particular de esa semana. La siguiente parte, que consta de la mayor parte de la clase, se está orientada a la construcción, que se divide en 2 etapas: integrar y probar conocimientos. De ahí que el doctor Camacho les dijera con toda corrección hace unos instantes, la clase es teórico-práctica, porque los profesores van modelando, van exponiendo conocimientos a través de las presentaciones, a través de las infografías y de todos los materiales que tenemos dentro de la plataforma, pero en la misma clase van haciendo pruebas de comprensión para ir viendo que el aprendizaje se esté consolidando. Sin embargo, 2 horas, 3 horas, 1 hora, 4 horas, independientemente de la duración de las diferentes clases en licenciatura, maestría, doctorado o en nuestros diplomados, no son suficientes para que logremos consolidar todos los conocimientos. Se requiere incluso de tiempo, pero por supuesto también de ejercicio. Y esa etapa de consolidación se lleva a cabo durante la semana, a través de la plataforma en donde están montados las tareas y ejercicios que sus docentes les van a ir indicando en qué momento hacer, y que tienen como parte fundamental, como objetivo fundamental, el que ustedes vayan ejercitando y por supuesto con esto vayan practicando, ya que pues como evidentemente es obvio, la estadística, como la mayor parte de las disciplinas matemáticas, no solo se pueden aprender leyendo, sino que se tienen que aprender desarrollando ejercicios, desarrollando práctica. Y esos ejercicios, para que sean más enriquecedores, pues tienen mucho que ver con el que sean ejercicios prácticos. No es como 2 más 2, 4, 3 más 3, 6. No. Son ejercicios reales, problemas reales que pues pueden ser de diferentes áreas, de marketing, de economía, de medicina, de biotecnología, en donde pues tienes un problema a resolver, tienes los datos, ya aprendiste en la semana y con los materiales a desarrollar el procedimiento y lo vuelves a ejecutar para que no solamente tengas la respuesta del análisis, sino puedas tomar una decisión con ello. Y justo eso que han construido estos ejercicios que vamos revisando los profesores en plataforma forman parte de la recuperación para que nosotros estemos seguros de que el aprendizaje se está consolidando. Entonces, ojo, el diplomado por eso dura 120 horas, porque la clase es solo el punto de partida. En esa clase vemos, por supuesto,
al profesor, el profesor nos demuestra, nos modela y nos expone, y al final nos explica qué es lo que tenemos que hacer durante la semana en términos de ejercicios o de tareas para continuar consolidando esos conocimientos, ¿vale? Otro punto importante son evidentemente las ventajas que ofrecemos al estudiar con nosotros. Pues puedes estudiar desde cualquier dispositivo. La plataforma de última generación que utilizamos te permite el acceso 24/7. Todos los contenidos que hay en ella, manuales, infografías, cápsulas de video que tenemos, lo que esté contenido en el diplomado es totalmente descargable. Una vez que te inscribes, esta información ya es para ti y pues son materiales que al descargar te van a permitir utilizarlos y recurrir a ellos las veces que sean necesarios, incluso una vez terminado el diplomado. Cuando no pueden estar en una clase en vivo, aunque lo ideal es estar en ellas, en las clases síncronas, no pasa nada porque la grabación está a su disposición al otro día antes del mediodía y permanece a tu disposición durante todo el diplomado. La puedes ver las veces que sea necesaria. Por supuesto, nuestra joya en nuestros diplomados pues son nuestros docentes especializados. Muestra de ello es el doctor Camacho. Ya hemos hablado de su perfil, pero más allá de eso, la exposición que nos ha hecho hoy de lo que va a corresponder con este diplomado, pues creo que deja más que evidente su dominio en el tema. Un sistema de clases híbrido donde, acuérdate, tanto en clase síncrona como durante la semana vas a ir trabajando y todos estos contenidos de aprendizaje. Y por último, los entregables. Tú cada que termines una unidad vas a poder descargar una insignia digital. Las insignias digitales son muy importantes hoy en día porque son documentos que te permiten, por ejemplo, en redes sociales como LinkedIn, dar una evidencia a la red de empleadores de que te has capacitado y formado en un diplomado, pero que ese diplomado o curso te ha permitido tener una serie de competencias. Esas insignias digitales que uno puede publicar en LinkedIn, por ejemplo, no es que tú puedas literalmente escribirlas a mano en tu plataforma, ¿no? LinkedIn, Facebook y otras redes sociales solo admiten como insignias digitales códigos de seguridad que se conocen como blockchain, que son códigos encriptados, porque lo que permite esto es garantizar que el alumno no puede ni falsificar ni crear una insignia que no ha sido otorgada por una institución, en este caso como la nuestra, de educación superior, porque también así tus empleadores o los posibles empleadores pueden ver que realmente estuviste inscrito, que realmente lo concluiste y que cuentas con esa competencia. Por supuesto, para su seguridad y confianza, además de esto, terminado el diplomado y habiendo acreditado cada una de las partes del mismo, si ustedes concluyen en buen término, se tramita con su expediente estudiantil y las evidencias que entregaron, tareas, ejercicios y evaluaciones, así como los documentos de inscripción, el diploma ante la Secretaría de Educación Pública, exactamente en la Subsecretaría de Educación Superior, quien en su departamento de universidades pedagógicas nos ha hecho pasar por un muy vasto proceso de auditoría para que este diplomado, sus docentes, sus materiales, el temario en términos, por ejemplo, de empleabilidad, sean realmente lo que nosotros prometemos y finalmente sea lo que cumplimos. Ese diploma, sellado y con los candados de seguridad, evidentemente en físico se les hace llegar a donde ustedes nos indiquen, ¿vale? Y bueno, nos preguntan en el Facebook sobre el precio y duración del diplomado y con eso ya concluimos. La duración del diplomado, como dijimos, es de 16 semanas. Bueno, no dijimos que era de 16 semanas, pero bueno, ese es el periodo comprendido justamente entre el 28 de octubre y el 24 de febrero, tomando en cuenta que hay 2 semanas de receso vacacional a final de diciembre. Una vez terminado ese receso en enero nos reincorporamos, pero son 16 semanas las que tienes que trabajar, excepto las 2 semanas de vacaciones. 16 clases y 16 semanas de trabajo. Bien, pues, ¿alguna otra duda? Perfecto, pues si no hay más dudas, ni para el doctor ni para su servidor. Insisto,
todavía pueden poner ahí quien tenga dudas o desee que mañana le contactemos sus datos antes de despedirnos para que se queden ahí registrados en el chat y mañana les puedan dar seguimiento. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Doctor Camacho, por favor, muchísimas gracias por su exposición. Gracias por apoyarnos en esto y evidentemente el mejor de los éxitos le deseamos para este próximo grupo que está por aperturarse con usted. Muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que será un gran diplomado. Muchas gracias a todos los presentes. Excelente. Pues que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Bonita noche a todas y a todos. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Que estén muy bien.